Hace unos días hicimos un programa especial vinculado a las causas del registro de la propiedad y de las ART, las estafas a las ART. Recibimos en las redes sociales un montón de mensajes de familiares de personas condenadas, investigadas o prontas a llegar a juicio en el marco de estas causas que quieren hacer escuchar su voz. De eso se trata este bloque, que vincularemos también con el tema de las prisiones preventivas. Lamentablemente una historia repetida en este registro, donde pareciera que los delincuentes están en este registro y todo el mundo sabe que los delincuentes están afuera. Estamos hablando de delincuencia altamente organizada y altamente capacitada en materia de derecho registral, en materia de derechos reales, en materia de derecho notarial. Según ha quedado demostrado en los diversos casos que han sido juzgados, muchos de los cuales cuentan con sentencia firme, como bien se ha referido recientemente, tenían la ventaja de conquistar para quien adquiría esos inmuebles la apariencia de que había sido estafado, cuando en realidad era el verdadero articulador de toda la maniobra, que generalmente reposaba sobre la falsa titularidad constituida en una persona afín a sus intereses, que luego disponía del bien blanqueando la titularidad a favor del adquirente, quien en la inteligencia de la maniobra pretendía ser reputado como una víctima de una estafa. ¿Se sienten perseguidos? Por supuesto que nos seguimos perseguidos. Es decir, mira, de todos los empleados que le hicieron sumarios y los llevaron presos, ninguno está preso. Ninguno está preso en este momento. Entonces, ¿a dónde están los delincuentes? Está imputado. Ni siquiera imputado. Despidieron compañeros que nosotros consideramos sin causa alguna. Y sin embargo, los juicios están, vos ves que en los juicios los jueces hablan y los fiscales hablan que el registro. En la boca de todo está el registro. Y la gente de afuera nadie le hace nada. Todos los imputados de esa causa, a excepción de algunos, de 2 o 3, comparecieron en libertad al juicio y tras la sentencia, el tribunal ordenó la prisión preventiva de los mismos. Las razones que el tribunal tuvo para dictar esa medida cautelar están expuestas en la resolución respectiva. De cualquier manera, esto no significa que en ningún caso una persona no pueda quedar privada de la libertad antes de que la sentencia quede firme. Tan constitucional es el derecho el principio de inocencia, como también la facultad que el Estado tiene de arrestar preventivamente a alguien cuando existe riesgo de que esa persona o se fugue y evite la condena o entorpezca el desarrollo de la investigación o de la tramitación de la causa. A partir de estas causas, la del registro y también de las ART, se formó un colectivo de personas que se autodenominaron familiares de detenidos ilegalmente, y nos acompaña quien los representa, que es el doctor Mogueta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, inevitablemente debo hacer referencia a lo que acabamos de ver en el informe, cuando el doctor Gavier dice que es tan constitucional el principio de inocencia como la facultad que tiene el Estado de detener preventivamente. Es mucho más discutible la facultad del Estado de detener preventivamente, y más cuando esas detenciones se llevan a plazos máximos. Es decir, como bien se explicaba en el bloque anterior, la libertad es siempre la regla y la prisión debe ser la excepción, hasta tanto haya una condena firme que declare culpable a una persona. En el caso de la provincia de Córdoba es sumamente alarmante, porque lo que se ha dado, que se ha invertido esto, y la prisión preventiva termina siendo siempre la regla en las causas, e incluso es llevada al máximo. Es decir, hoy por las causas, por ejemplo, en la causa ART,
El primer grupo de detenidos con prisión preventiva estamos a 10 días, 2 semanas de que cumplan los 3 años, es decir, el plazo máximo. Doctor, ahí decía también el fiscal que esto se puede hacer en virtud de que se entienda que o pueden fugarse o pueden poner el riesgo a la investigación o el proceso que se lleva adelante. ¿Ocurre esto en el caso de sus defendidos? Mire, evidentemente, yo, si vale la aclaración, no los defiendo en la causa penal, simplemente represento a los familiares que luchan por revertir esta situación en Córdoba. No se valora la totalidad de circunstancias de la causa. Es decir, en el caso, por ejemplo, que también se habló en aquel programa de las ART y del registro, por ejemplo, en el caso de Vial y Rueda, ellos se presentaron espontáneamente y habían sido ya allanados y se habían librado distintas órdenes, medidas probatorias. Es decir, prácticamente se había recolectado la totalidad de la prueba referente a estos detenidos y peligro de fuga, si se analizara esta presentación espontánea que ellos se ponen a disposición de la justicia, quien tiene pensado fugarse no se presenta espontáneamente en la justicia. Una interrupción para que la gente que nos está viendo entienda. La estafa de las ART provoque o está probando o considera que un grupo de abogados con la complicidad de médicos inventaban supuestas enfermedades que tenían empleados de diferentes organismos y hacían que las ART les pagaran por esas enfermedades de manera ilegal. Eso es el delito del que estamos hablando. Me gustaría identificar por qué dicen que son detenidos ilegalmente. Digamos, ¿dónde está la ilegalidad? Porque si ellos están imputados de un delito, corresponde a la justicia la decisión de detenerlo o continuar el proceso en libertad. La ilegalidad, ¿dónde está planteada? La ilegalidad está planteada, como decía, en el caso de Vial y Rueda, en que se han presentado espontáneamente y la obstrucción a la investigación sería imposible porque la recolección de pruebas respecto a ellos ya se había logrado. Es decir, ya habían allanado el estudio jurídico, habían intervenido las computadoras, los teléfonos celulares, los teléfonos fijos. Y reitero, insisto, sobre la presentación espontánea, que es un indicio de que uno se pone a disposición de la justicia. Si cabe entrar en la cuestión incluso de la industria, el juicio a la que hace referencia el fiscal, en realidad no se puede hablar de una industria del juicio cuando de 100 trabajadores que van a comisión médica, solo 20 judicializan sus causas. Teniendo en cuenta que las comisiones médicas han producido desde mucho tiempo atrás el rechazo sistemático de enfermedades, incluso que están incluidas en el listado, en el decreto que reglamenta la ley de riesgo del trabajo. Es decir, no estamos hablando... Sí, pero aquí cuando vino el superintendente, el jefe de la regional del Córdoba, de la superintendencia de las ART, mostró un incremento que era de casi el doble de denuncias en el periodo en el cual justamente se investiga a estos abogados. Bien, yo puedo explicarle a qué se debe el incremento de la litigiosidad. Desde el año 2003 a esta parte, como sabemos, el empleo formal ha crecido gracias a una nueva era que se ha iniciado en la Argentina. El empleo formal, a su vez, ha acompañado este crecimiento del empleo general. El empleo formal significa que el trabajador está en blanco y tiene, entre otras coberturas, la de ART, lo cual era inferior hasta esa fecha. Los trabajadores fueron iniciando siempre sus reclamos ante la comisión médica, que es el trámite que establece la ley de riesgo del trabajo. Lo que sucede es que justamente como eran rechazadas, le daban muy baja incapacidad o incapacidad cero, o incluso en casos de accidentes de trabajo no le cubrían todas las secuelas y le daban altas demasiado anticipadas, lo cual era convalidado por la comisión médica. Es decir, la ART tomaba el siniestro pero les daba una alta demasiado anticipada. A partir de los fallos que fueron acompañando a este crecimiento de la Argentina, fallos de la Corte Suprema relativa a la cobertura de riesgos del trabajo, podemos nombrar el fallo Aquino, que establece una reparación integral y no solo la tarifada que establece la ley de riesgo del trabajo, el caso Milone, donde se desecha la renta periódica y se establece el pago único, el caso Castillo es quizás el que termina de
provocar el aumento de los juicios en la justicia de Córdoba, porque hasta el fallo Castillo contra Cerámica Alberdi, los trabajadores, sean del lugar que sean del país, cuando apelaban el dictamen de la Comisión Médica, deberían hacerlo ante la Cámara Nacional de Seguridad Social que queda en Capital Federal. Lo que hace Castillo, Doctor, sí. Más allá de esto que usted nos está repasando, con respecto a los recursos que han presentado, digo, sabemos que cuando hay alguna decisión de un fiscal se puede apelar, se puede ir a la Cámara de Acusación, hay jueces de control. ¿Qué han dicho en todos los casos en que ustedes han insistido? ¿Se ha presentado algún recurso con respecto a estos acusados? El motivo por el cual mantienen presos a médicos y abogados, y lo dice el juez de control, lo ratifica la Cámara de Acusación, es por la profesionalidad. Sean médicos o abogados, consideran que por ser profesional tienen más posibilidades y medios de eludir la ley, lo cual es un prejuicio enorme hacia el profesional, tanto médico como abogado, digamos. En definitiva, tener un título universitario a uno lo coloca en peor situación frente a la justicia, es decir, lo hace un sujeto más peligroso procesalmente. Eso está en la resolución del juez de control y lo ratifica la Cámara de Acusación. Le hago una consulta más y le pido por favor una respuesta breve. Hoy ya este caso está en condiciones de ir a juicio y de empezar a juzgarse estas sospechas en relación a las ART. Sin embargo, algunos de los acusados en este caso pretenden que se mude a la justicia federal. ¿Por qué cuando se está por acabar este tormento de un proceso tan largo, encima con estas personas en prisión, hay un deseo de que comience un nuevo proceso en la justicia federal? ¿No sería lo ideal que se juzgue en Córdoba, se sepa si son inocentes en el caso de que lo sean, en vez de alargar el proceso con otro trámite en la justicia federal? En realidad no se... A ver, en primer término, acá se hizo referencia en aquel programa a la causa iniciada por el doctor Severín. El doctor Severín no representa a ninguno de los involucrados de estas causas de las que estamos hablando. Lo que el doctor Severín denuncia es algo que lo denuncia, los motivos los tendrá él, digamos, los móviles, los podrá explicar él, pero lo que él denuncia en realidad es precisamente la reunión que tiene el Tribunal Superior con González Gaviola y con el fiscal general de la provincia en aquella oportunidad, por la cual deciden que este juicio debe quedar en la justicia cordobesa. Ahora, que se vaya a la justicia federal no significa que se vaya a alargar ni que se vaya a iniciar otra causa, sino lo que se sostiene es que al haber sido la denuncia formulada por el superintendente de riesgo de trabajo de la Nación, que es un funcionario federal, denunciando que podría haberse afectado un fondo fiduciario que es patrimonio del Estado Nacional, correspondería que entienda la justicia federal. A su vez, el problema de las grandes, de llevar las prisiones preventivas al máximo, hace dudar al menos de que luego de 3 años de prisión puedan absolver a alguien o imponer una pena inferior a la que ya transcurrió como preventiva. Es decir, en realidad lo que se está tratando es de lograr una mayor objetividad posible. No hay absolutamente ninguna garantía, y si cabe en este momento la aclaración, tampoco Viale y Rueda tienen parientes en la justicia federal. Sí hay un juez Rueda y hay un abogado Viale preso, pero no tienen ningún tipo de vinculación familiar. Doctor Mogueta, le agradecemos su presencia aquí en el programa. Nosotros vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a repasar con la gente del INESIP la prisión preventiva, lo que pasa en la justicia cordobesa y un comparado con el resto de los sistemas judiciales provinciales de nuestro país.